Imagina recibir una carta de alguien que ya está muerto. No un mensaje simbólico, ni una aparición en sueños, sino una carta real, escrita con palabras concretas, con tinta que mancha los dedos y letras que claman desde el más allá. Ahora, imagina que estas cartas no provienen de un solo espíritu, sino de muchas almas atrapadas en un lugar del que no pueden salir. Esto no es una leyenda urbana ni un cuento de terror. Es un caso documentado en los registros de la Iglesia. La historia de una monja que aseguraba recibir cartas escritas desde el purgatorio. Cartas que contenían súplicas, advertencias y revelaciones que quizás nunca debieron llegar a manos humanas. En el siglo XIX, en un convento de Francia, una monja llamada Sor María de la Cruz comenzó a experimentar algo que desafió toda lógica. Afirmaba que almas del purgatorio la buscaban para transmitir mensajes desesperados, pidiendo oraciones, misas y penitencias para acelerar su liberación. Pero lo más inquietante no era su relato, sino las cartas. Según Sor María, estos espíritus no solo se manifestaban en visiones o voces, sino que dejaban cartas físicas, escritas en un estilo extraño, a veces en idiomas que la monja no hablaba, con detalles que solo el difunto podía conocer. El contenido de estas cartas variaba. Algunas eran súplicas desgarradoras, con descripciones detalladas del sufrimiento que padecían en el purgatorio. Hablaban de un fuego que no quemaba carne, pero consumía el alma, de un silencio opresivo donde cada segundo era una eternidad, de angustia. Otras cartas advertían sobre peligros espirituales, sobre la necesidad de arrepentimiento y de oración para evitar ese destino. Pero algunas contenían algo aún más perturbador: revelaciones sobre pecados ocultos de personas aún vivas, secretos que la monja no podía haber sabido por su cuenta. Los sacerdotes del convento, al principio, creyeron que Sor María estaba imaginando cosas, pero entonces empezaron a encontrar las cartas. Eran reales, escritas con tinta, algunas en caligrafías completamente distintas entre sí. Algunas contenían nombres y datos que, tras ser verificados, coincidían con personas fallecidas. ¿Cómo era posible? ¿Era una manifestación divina o algo más oscuro? La historia se propagó y la Iglesia intervino. Investigadores religiosos fueron enviados para analizar las cartas, estudiar a Sor María y buscar explicaciones. Pero no podían negar los hechos. Las cartas aparecían sin que nadie las viera llegar. Su contenido era preciso y los testimonios de la monja se mantenían firmes. No había signos de fraude evidente. Si estas cartas eran reales, significaba que el purgatorio no solo existía, sino que algunas almas podían comunicarse desde allí. Pero había otra posibilidad, una que causó aún más temor entre los religiosos. ¿Y si estas cartas no provenían realmente del purgatorio? ¿Y si algo más estaba manipulando a Sor María para transmitir mensajes con un propósito desconocido? Las cartas de Sor María de la Cruz son un misterio que desafía el entendimiento humano. ¿Eran súplicas auténticas de almas atrapadas en el más allá? ¿O algo más estaba detrás de este fenómeno? Si quieres descubrir más sobre los casos más inquietantes de la historia religiosa, suscríbete a Sombras del Pasado. Dale like, activa la campana y dime en los comentarios: ¿crees que estas cartas fueron reales o hay otra explicación? La historia apenas comienza. Y lo que viene a continuación es aún más perturbador. Los sacerdotes que estudiaron el caso de Sor María de la Cruz no tardaron en darse cuenta de que estaban ante algo que escapaba de su comprensión. Las cartas seguían apareciendo. Siempre, en su celda, a veces en la capilla, en ocasiones bajo su almohada o entre las páginas de sus libros de oración. No había una forma lógica de explicar su origen. Nadie la veía escribirlas, nadie podía haberlas colocado sin ser visto. Y, sin embargo, allí estaban. ¿Qué decían estas cartas? ¿Qué mensaje traían desde el más allá? Algunas eran breves, simples ruegos llenos de desesperación. Sor María, reza por mí. Ardo en un fuego que no puedo describir, un fuego que me devora pero no me consume. Cada instante es una eternidad. No hay paz aquí, no hay alivio.
Solo el peso de mis pecados y el tiempo que aún debo sufrir antes de ver la luz de Dios. Reza, reza por mí. Mi nombre es Claudine y muero de nuevo cada día. Otras contenían advertencias aterradoras. El mundo olvida a los muertos, nos sepultan y creen que con eso termina todo. Pero el sufrimiento sigue. Hay miles de almas que claman ayuda y nadie las escucha. La indiferencia de los vivos es un castigo peor que el fuego. Si la gente supiera lo que es el purgatorio, viviría de otra manera. Pero hubo cartas que dejaron a los religiosos en un estado de pánico absoluto. Mensajes que revelaban secretos sobre personas aún vivas, pecados que no habían sido confesados, traiciones ocultas. En una ocasión, Sor María recibió una carta en la que el alma de un sacerdote fallecido denunciaba a un miembro del clero que aún estaba vivo. La mano de aquel que celebra la misa está manchada. Habla con voz piadosa, pero su alma está corrompida. Lo que ha hecho en la oscuridad aún no ha sido revelado, pero la justicia llegará. Dios lo ve todo. Cuando investigaron, descubrieron que el sacerdote en cuestión tenía un pasado manchado por abusos y corrupción. ¿Cómo era posible que Sor María supiera esto? ¿Era realmente el alma de un fallecido quien enviaba la advertencia, o algo más estaba usando este fenómeno para influir en la Iglesia? Algunas cartas hablaban de lo que las almas experimentaban en el purgatorio con detalles que aterrorizaron a quienes las leyeron. Nos consumimos en un fuego que no es como el del mundo. No es un fuego que destruye, sino un fuego que revela. Aquí cada pecado se siente como una herida abierta, como un peso insoportable sobre el alma. No podemos huir de lo que hicimos en vida. Lo vemos todo, lo sentimos todo. El arrepentimiento llega demasiado tarde. Solo las oraciones de los vivos nos dan alivio. Cuando alguien reza por nosotros, es como una gota de agua cayendo en un desierto interminable. Hubo momentos en los que Sor María no pudo soportar la carga de estos mensajes. Algunas noches despertaba aterrorizada, sintiendo presencias en su habitación. En ocasiones, antes de recibir una nueva carta, sentía un frío inexplicable, como si algo del otro lado se estuviera acercando. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió cuando intentaron detener la comunicación. Los superiores del convento, temiendo que algo demoníaco estuviera detrás de las cartas, prohibieron a Sor María leerlas o responder con oraciones. Fue entonces cuando las cartas comenzaron a volverse amenazantes. Nos niegas tu ayuda. ¿Por qué? No somos demonios, no somos mentiras, somos almas sufrientes que solo quieren paz. ¿Nos abandonarás a nuestro tormento? Cuando la monja insistió en ignorarlas, algo aún más extraño sucedió. Las cartas comenzaron a aparecer con marcas de quemaduras, como si hubieran sido escritas en fuego. Algunas estaban escritas con tinta desvanecida, otras con una caligrafía inestable, como si hubieran sido trazadas por una mano temblorosa. Los sacerdotes del convento decidieron intervenir con un exorcismo en la celda de Sor María. Rezaron, bendijeron el lugar y exigieron que cualquier espíritu presente se alejara. Y entonces las cartas cesaron. Por un tiempo, todo volvió a la normalidad. Pero justo cuando creían que todo había terminado, Sor María recibió una última carta. Esta vez, no estaba escrita con tinta común. Parecía grabada en la misma madera del suelo de su celda, como si el mensaje hubiera sido quemado directamente sobre la madera. Creíste que podías silenciarnos, pero el purgatorio no desaparece solo porque cierren los ojos. Seguimos aquí, siempre estaremos aquí, y un día, tú también. Después de esto, Sor María cayó gravemente enferma. Nunca volvió a recibir otra carta. Murió años después en completo silencio, sin volver a hablar de lo que había vivido. Pero su historia quedó registrada. Y con ella, la pregunta que nadie ha podido responder hasta hoy. ¿Las almas del purgatorio realmente intentaron comunicarse con ella? ¿O había algo más? Algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. La muerte de Sor María de la Cruz no significó el final del misterio. Las cartas dejaron de aparecer, pero las preguntas jamás fueron respondidas. Lo que comenzó como un fenómeno inexplicable dentro de un convento francés
terminó convirtiéndose en uno de los casos más perturbadores de la historia religiosa. ¿Las almas del purgatorio realmente intentaban comunicarse con los vivos? ¿O algo mucho más oscuro estaba manipulando a la monja para su propio propósito? Después de su fallecimiento, la Iglesia intentó cerrar el caso. Se prohibió hablar públicamente de las cartas, y los documentos relacionados con el fenómeno fueron guardados en archivos privados. Pero no pudieron borrar lo que cientos de personas ya sabían. Las cartas existieron, fueron analizadas y contenían información que desafió toda explicación. Algunas cartas fueron destruidas, pero otras fueron resguardadas en los registros eclesiásticos. Aún hoy, fragmentos de estos mensajes sobreviven en documentos antiguos, estudiados por teólogos y demonólogos que intentan encontrar una respuesta al enigma. Lo más inquietante de este caso es que Sor María no fue la única persona en la historia que afirmó recibir mensajes del purgatorio. A lo largo de los siglos, han existido relatos de santos, místicos y monjas que aseguraron haber sido visitados por almas atrapadas en un sufrimiento temporal, rogando por oraciones para acelerar su liberación. Pero lo que hizo único el caso de Sor María fueron las cartas físicas. No eran visiones, no eran voces en su cabeza, eran mensajes escritos en papel, con tinta, en distintos estilos de caligrafía, y con detalles que ella no podía haber inventado. Algunos investigadores sugieren que el fenómeno de las cartas podría haber sido una manifestación de la mente de Sor María, un fenómeno psíquico inexplicable, en el que su propia angustia y devoción le permitieron plasmar pensamientos en papel sin ser consciente de ello. Pero esta teoría no explica cómo las cartas contenían información sobre personas fallecidas que la monja nunca conoció. Otros creen que las cartas no provenían del purgatorio, sino de algo mucho más siniestro. Dentro de la demonología cristiana, existe la creencia de que ciertas entidades pueden disfrazarse de almas en pena para engañar a los vivos. Y si Sor María no estaba ayudando a las almas del purgatorio, sino abriendo un canal de comunicación con algo que no debía ser escuchado. La última carta, la que apareció grabada en el suelo de su celda, es la prueba más aterradora de que el fenómeno no era solo una manifestación psicológica. Algo dejó ese mensaje, algo que no necesitaba tinta ni papel, algo que quería asegurarse de que la monja entendiera que jamás podría escapar de lo que había comenzado. Se trataba de una prueba de que el purgatorio es real, un lugar intermedio donde las almas sufren mientras esperan su redención. ¿O era un engaño, una manipulación por parte de entidades que usaban la desesperación y la fe de Sor María para su propio beneficio? La Iglesia nunca llegó a una conclusión definitiva. A lo largo de los años, ha habido otros casos similares, aunque ninguno con la misma evidencia física. Algunos religiosos aseguran que las almas del purgatorio pueden comunicarse con los vivos, pero que la mayoría de las veces lo hacen a través de sueños o apariciones. Otros creen que ningún alma, ni siquiera en el purgatorio, tiene permitido cruzar la barrera hacia el mundo de los vivos sin la voluntad de Dios. Si esto es cierto, entonces, ¿quién o qué escribió esas cartas? El caso de Sor María de la Cruz sigue siendo un misterio sin resolver. Las cartas que sobrevivieron han sido estudiadas, analizadas y debatidas, pero nadie ha podido explicar su origen con certeza. Las almas del purgatorio siguen siendo un enigma para la fe, una realidad desconocida que la Iglesia menciona, pero nunca explica del todo. Si estas cartas eran reales, entonces significa que el sufrimiento después de la muerte es mucho más tangible de lo que imaginamos. Y si no lo eran, si algo más estaba detrás de ellas, entonces el misterio es aún más aterrador. El purgatorio es un lugar del que nadie regresa, o al menos eso es lo que siempre nos han hecho creer. Si este caso te ha dejado con más preguntas, ¿qué respuestas? Suscríbete a Sombras del Pasado. Dale like, activa la campana y dime en los comentarios, ¿crees que Sor María realmente recibió cartas del purgatorio o algo más estaba detrás de este fenómeno? Tal vez algunos secretos nunca fueron hechos para ser revelados. Nos vemos en el próximo episodio.